Mis hermanos, a menudo los creyentes tenemos que luchar con lo que yo le llamo una fe selectiva. Es decir, somos capaces de confiar en las promesas de Dios cuando estamos enfrentando un problema cuya solución todavía parece estar al alcance de la mano. Pero cuando nos enfrentamos a una situación aflictiva que, humanamente hablando, no parece tener solución o que se extiende más de lo esperado, entonces nuestra confianza en Dios comienza a tambalear. Y lo digo, mis hermanos, porque me conozco a mí mismo y porque me he visto más de las veces que yo quisiera admitir o de lo que me gusta admitir. Yo he estado allí, yo he estado en esa situación. Cuando nos encontramos en medio de una enfermedad incurable, otros tal vez con un matrimonio destruido o lidiando con un hijo muy rebelde o tal vez atravesando por un serio problema económico. Mis hermanos, nuestro Dios suele usar este tipo de circunstancia para magnificar su poder y su gracia en una forma extraordinaria, como vemos en el texto que vamos a exponer en la mañana de hoy en el Evangelio de Marcos. Yo les pido por favor que vayan en sus Biblias al Evangelio de Marcos, los versículos 21 al 43. Hay dos historias en este pasaje que nosotros podemos dividir en tres escenas diferentes. En la primera, Marcos nos presenta una situación desesperada. Una situación desesperada. Lean conmigo, por favor, los versículos 21 al 24. Dice así la palabra del Señor. Perdón, tengo mi Biblia abierta en Mateo. Ok. Marcos 21 dice: cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él, así que él se quedó junto al mar. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo, y al verlo se postró a sus pies y le rogaba con insistencia diciendo: mi hijita está al borde de la muerte, te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Y Jesús fue con él. Y este detalle es importante: una gran multitud le seguía y le oprimía. Jairo, dice el texto, era un oficial de la sinagoga. La sinagoga era ese lugar donde se reunían los judíos y adoraban al Señor durante el Sabbat, durante el día de reposo, cuando estaban lejos del templo de Jerusalén. Cada sinagoga tenía un oficial o un grupo de oficiales que eran los encargados de supervisar todo lo concerniente al culto. Nosotros venimos aquí el domingo en la mañana, ya todo eso está preparado, aquí hay un micrófono, aquí hay una cámara, todo está bien, los hermanos de alabanza. Hay alguien que tiene que coordinar todo esto. Bueno, eso era lo que hacían los oficiales de la sinagoga. Generalmente eran personas elegidas por la comunidad debido a su carácter, debido a su devoción religiosa, de manera que Jairo era un hombre muy conocido, era un hombre muy respetado en la ciudad de Capernaum, que es donde ocurre esta historia. Y cuando él llega delante de Jesús, dice Marcos que se postra delante de él en una actitud suplicante, porque su hijita, yo sé que la Reina Valera dice su hija, es su hijita, literalmente está al borde de la muerte. Más adelante Marcos nos va a decir que esa niña tenía 12 años. Y Lucas añade el dato de que era una hija única. Sin embargo, en medio de esta situación angustiosa, en medio de esta situación desesperada, Jairo cree que Jesús es capaz de sanar a su hija. Ahora, recuerden, hermanos, que fue en la sinagoga de Capernaum donde el Señor sanó a un endemoniado en Marcos capítulo 1, y según los evangelios fue en la ciudad de Capernaum donde Cristo realizó la mayoría de sus milagros. Así que muy probablemente Jairo había visto al Señor Jesucristo hacer cosas portentosas en la ciudad de Capernaum.
Y él conocía el poder de Jesús, pero sobre todo conocía la compasión de Jesús, y por eso le suplica de rodillas delante de todo el mundo. No olviden, aquí hay una gran multitud, y Jairo le suplica de rodillas delante de todo el mundo que sane a su niña. Ese, de paso, hermanos, es uno de los propósitos de Dios en la aflicción: hacernos conscientes de nuestra debilidad, hacernos conscientes de nuestra dependencia de Él, para ponernos de rodillas en una actitud suplicante delante del Señor. Hay una frase sumamente conocida de C.S. Lewis, donde él dice: Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestros dolores. Dice Lewis, ese es su megáfono para despertar a un mundo sordo. Ahora, aquí tenemos que usar un poco de imaginación. Mis hermanos, lo que Jairo está haciendo era muy arriesgado para un hombre de su posición social, de su posición religiosa. Pero él amaba a su hija más que su reputación. Su corazón de padre no le permitía estar atento en este momento a ninguna otra cosa que no fuera la sanidad de su hija. Y yo estoy completamente seguro de que todos los padres que están aquí me entienden perfectamente. Los padres somos capaces de hacer lo que sea por uno de nuestros hijos. Hace unos años, varios años atrás, una de nuestras hijas, con 9 años de edad, sufrió un accidente, y fue un accidente bastante severo, porque un carrito de golf que se mueven con un motor eléctrico la golpeó, le pasó por encima y finalmente el motor quedó pegado a su muslo, causándole quemaduras de 3er grado. Y yo recuerdo cuando a nuestra niña había que hacerle la cura. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia de ver cómo se cura a un quemado, pero eso es muy doloroso. Yo recuerdo decirle al doctor en aquel momento, le decía: doctor, si usted pudiera darme una pastilla que permitiera que el dolor de mi hija se pase a mi cuerpo, yo me la tomaría de inmediato. Los padres somos capaces de hacer lo que sea por causa de nuestros hijos. Y Jairo tenía una última esperanza en la persona de Jesús. Una última esperanza en la persona de Jesús. Jairo sabía que no tenía mucho tiempo para estarse preocupando por guardar el protocolo de una persona de su rango. Él iba a hacer todo lo que estuviera a su alcance para salvar la vida de su hija, aunque eso le costara perder su reputación. Pero entonces, hermanos, ocurre algo inesperado que pone a prueba la fe de Jairo. Una mujer enferma se interpone en el camino, deteniendo el avance de Jesús, que recuerden que ya era lento de por sí, porque la multitud lo oprimía. Yo imagino a Jairo con el corazón a 1000, deseando que Dios abriera la multitud como abrió el Mar Rojo para que Jesús pudiera avanzar. Y ahora de repente Jesús tiene que detenerse por causa de una mujer enferma. Vean los versículos 25 al 26, una escena que yo he titulado Una dilación inquietante. Ya vimos una situación desesperada. Veamos ahora una dilación inquietante, versículo 25. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado, cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto. Hermanos, la providencia del Señor a veces es tan extraña, es tan misteriosa. ¿Cuántos años tenía la hija de Jairo? 12 años. ¿Cuánto tiempo tenía esta mujer sufriendo de esta enfermedad? 12 años. Así que muy probablemente el mismo año en que esta mujer enfermó, nació la hija de Jairo. Y la vida de estas dos personas
comenzaron a correr separadas la una de la otra hasta que de repente se encuentran en la persona de Jesús. Impresionante. Dios había orquestado las cosas para que la enfermedad de esta mujer, que había empezado 12 años antes, pusiera a prueba la fe de Jairo 12 años después. Uno no tiene ni idea de lo que Dios está haciendo en la vida de cada persona. Esta mujer no solamente tenía un serio problema de salud, ella tenía un serio problema social y un serio problema religioso. Cuando una mujer tenía la menstruación, según la ley del Antiguo Testamento, permanecía por 7 días ceremonialmente impura y no podía ser tocada por nadie. Una impureza ceremonial no implicaba nada pecaminoso, sino que le impedía a la persona afectada participar en la adoración en la sinagoga o en el santuario, ir al mercado, estar con las amigas, tocar a la gente. Mis hermanas, a ustedes les hablo. Esta mujer llevaba 12 años sin poder vivir una vida normal. Aparte, me imagino la debilidad que ella tenía que estar padeciendo por causa del flujo de sangre. Esta mujer había tenido que sufrir vergüenza, había tenido que sufrir soledad, 12 años sin recibir un abrazo, 12 años sin que nadie la tocara. Y tal vez, porque la gente es cruel, sufriendo al mismo tiempo la incomprensión de la gente que pensaba que tal vez ella estaba pagando por un pecado que había cometido. Todo esto, mis hermanos, suele mezclarse en las aflicciones. Job tenía suficiente con lo que estaba padeciendo en su cuerpo, la pérdida de sus bienes, la pérdida de sus hijos, para que 3 amigos vinieran a insistirle en que él estaba así porque había pecado. Lamentablemente, hermanos, a veces uno quisiera, cuando llega una prueba, que vengan por turno, ¿verdad? Una hoy, otra el año que viene. Pero Santiago dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y la idea del texto es cuando de repente al mismo tiempo os encontréis sumergidos en diversas pruebas. Eso era lo que esta mujer estaba pasando. Y para colmo de males, ella había gastado todo lo que tenía yendo de un médico a otro, de un médico a otro, de un médico a otro, y no habían podido hacer absolutamente nada por ella, sino que mientras pasaba el tiempo, dice Marcos, su condición se ponía peor. Esta mujer había perdido toda esperanza hasta que se entera que Jesús ha vuelto a Capernaum. Y al igual que Jairo, ella decide poner a un lado su condición de impureza. Noten cómo las dos historias tienen muchos puntos de contacto. Ella decide, aunque no debía hacerlo, ella decide mezclarse sigilosamente en medio de la multitud hasta llegar a la persona de Jesús, porque ella tenía la convicción de que si al menos podía tocar su manto, ella quedaría sana. Versículo 28. Porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Y cuando toca a Jesús, al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Mis hermanos, tan pronto la mujer toca a Jesús, siente que la hemorragia se detiene. Por primera vez en 12 años, lo que los médicos no habían podido lograr en todo ese tiempo, Jesús lo hizo en un segundo y gratis. Qué precioso Salvador tenemos nosotros.
Ahora, ella sabe que lo que acaba de hacer era problemático por su condición. Aparte de que tocar a un rabino, ya Jesús en ese tiempo era considerado como un rabino. Hasta hablar con una mujer era un problema, mucho más que una mujer tocara a un rabino, y más en esa condición. Ella sabía que estaba en problemas. Así que ella trata de pasar desapercibida, pero aquí es donde comienza la parte extraña de la historia. Porque Jesús decide detener a toda la multitud y de repente pregunta: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Ahora, no olviden que ellos van camino a la casa de Jairo, donde hay una niña que se está muriendo. No hay tiempo que perder. Pero en vez de apurarse, Jesús se detiene a conversar con esta mujer. Y yo me imagino a Jairo, por lo menos si fuera yo. Versículo 30. Enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él y volviéndose entre la gente, dijo: ¿y quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron, yo imagino hoy día, ¿what? O sea, ¿ves que la multitud te oprime y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Aparte de que Jesús estaba rodeado de un montón de gente que lo estaba apretujando por todas partes, hay una niña a punto de morir, no olviden eso, y él se detiene a preguntar quién le tocó. Mis hermanos, eso de verdad parece absolutamente absurdo, incomprensible. Pero Cristo quiere que todo el mundo sepa lo que sucedió con esa mujer. Él no iba a permitir que ese milagro pasara desapercibido. Versículo 33. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró. De nuevo, ¿qué hizo Jairo? Vino y se postró. Esta mujer vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Y hay al menos tres cosas importantes que yo quiero resaltar aquí en estos dos versículos. La primera es que el Señor aprovechó la ocasión para instruir a esta mujer, porque recuerden que ella creía que iba a ser sanada si tocaba la ropa de Jesús. Pero la ropa de Jesús no tenía ningún poder para sanar a nadie, como no lo tienen hoy todos esos pañitos y agua bendita que venden por ahí. No tiene poder. Fue por causa de su fe, dice el texto, que fue sanada. De hecho, hermanos, déjenme decirles algo extraño. Tal vez Javier se los ha dicho, o los predicadores de esta iglesia. Tampoco la fe tiene ningún poder. Yo digo a la gente que dice: la fe mueve montañas. No, la fe no mueve nada. El que tiene poder es Jesús, no la fe, que actúa en nosotros por medio de la fe. Son dos cosas muy diferentes. Como dice un comentarista, esta mujer tenía una teología débil y una fe fuerte. Así que el Señor aprovechó para corregir su teología, que estaba mal, pero exaltar su fe al mismo tiempo. Lo segundo que hace Jesús, y esto es precioso, hermanos, es declarar públicamente que esta mujer ha sido limpiada, públicamente, de su impureza ceremonial. Por primera vez en 12 años, esta mujer comenzaría a vivir una vida normal, comenzaría a mezclarse con la gente, comenzaría a ir a la sinagoga, comenzaría a ir al mercado, a conversar con las amigas, a recibir un abrazo. De manera que fue por su propio bien que Jesús no permitió que este milagro pasara desapercibido. Que Jesús quería proclamar: esta mujer está limpia. Pero hay algo más importante aquí. En el versículo 34 hay un juego de palabras que no se ve tanto en español, pero la palabra que se traduce como sanar también se puede traducir como salvar.
Es la misma palabra. Ella se había acercado a Jesús para ser sanada, pero había encontrado en cambio sanidad y salvación. Por eso es que Cristo le dice, hija, ahora ella es una hija de Dios. Hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. En otras palabras, el shalom de Dios, como lo pensaban los judíos, hija mía, el shalom de Dios ahora está sobre ti. Ahora tú puedes comenzar a disfrutar de la paz, de la bendición, de la bienaventuranza que viene por el hecho de ser hija de Dios. No es simplemente vete en paz. No. Esto es para un judío mucho más profundo que eso. Es vete en el shalom de Dios. Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y lo que Él está diciendo, hija mía, ahora tú vas a poder comenzar a vivir la vida abundante que yo vine a dar, que yo vine a ofrecer. Por 12 años esta mujer había llevado en su cuerpo un recordatorio de la corrupción que todos tenemos en el alma por causa de nuestros pecados, pero Cristo en un instante había removido no solo su aflicción, sino también su culpa y su vergüenza. Qué precioso Salvador tenemos nosotros, qué glorioso Salvador. Ahora, de nuevo, vamos a imaginar lo que está pasando aquí. Los apóstoles irritados, me imagino sobre todo a Pedro, están irritados. Jairo está nervioso, su angustia va en aumento cada segundo. Su niña está en peligro de muerte. La multitud que rodea a Jesús no lo deja avanzar más rápido. Y ahora Cristo está conversando con esta mujer. ¿Saben, hermanos, que lo que Jesús está haciendo aquí no solo parece irracional, sino también irresponsable? Vamos a suponer por un momento que de repente a la emergencia de un hospital llegan dos casos simultáneamente. Una niña que se está muriendo y una mujer que tiene una enfermedad crónica pero que no es mortal, y el médico decide atender primero a la mujer. Si la niña muere, los padres con todo derecho pudieran denunciar a ese médico ante las autoridades por negligencia médica. Bueno, lo que Jesús está haciendo aquí, a primera vista, Él está siendo negligente. Él está atendiendo un caso que no es grave, no es mortal, y descuidando a una niña que se está muriendo. Por supuesto, mientras tanto pasa lo que Jairo temía. La niña muere. Y eso nos lleva a la tercera escena. Ya vimos una situación angustiosa, una dilación inquietante. Veamos ahora la actuación de Jesús en el momento preciso. La actuación de Jesús en el momento preciso. Versículo 35. Mientras estaba todavía hablando, vinieron de casa del oficial de la sinagoga diciendo: oigan, qué tierno, tu hija ha muerto, ¿por qué sigues molestando al maestro? La verdad que hay personas que tienen un tacto para decir las cosas. Miren, yo me imagino que estas 4 palabras, tu hija ha muerto, tienen que haber sido una daga en el corazón de Jairo. Unos minutos antes había esperanza, pero ya no hay nada que hacer. ¿Por qué tuvo que interponerse esta mujer en el camino? ¿No pudo haber esperado un poco más para ser sanada y darle el chance a una niña que tiene toda una vida por delante? Por lo menos, de nuevo, yo estoy casi seguro de que yo habría pensado así. Pero ahora Jesús quiere ayudar a Jairo a poner su mente en perspectiva, y a todos ustedes y a mí también, porque este relato quedó inspirado por el Espíritu Santo para que durante 2000 años o hasta que Cristo vuelva, nosotros estemos predicando acerca de este texto. Y ahora Jesús le dice: escuchen esto,
Jesús, versículo 36, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga, 4 palabras también: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. 4 palabras aterradoras: tu hija ha muerto. 4 palabras de esperanza. Mis hermanos, todos nosotros necesitamos urgentemente que el Señor nos ayude a pensar de una forma apropiada, a pensar a través de la fe, porque la prueba produce turbación. Uno quisiera, ¿verdad?, que en el momento de la prueba lo primero que se dispare sea la fe. Pero ¿saben qué es lo que suele ocurrir? Que en una prueba, cuando llega en el momento, lo primero que se dispara es la duda.